Todos hemos conocido personas o hemos visto personas que empiezan en una situación como complicada y de ahí se empiezan a hundir, a hundir, a hundir, a hundir y nunca se levantan. Y hay personas que bajan, les va mal y se levantan impresionantemente. De hecho, una de estas personas, hay muchos ejemplos de millonarios que todos han atravesado esto. Le pasó a Donald Trump, le ha pasado a muchas personas que empiezan en su vida y de repente tienen mala fortuna y les empieza a ir bien. Esta gráfica la desarrolló un escritor que se llama Kurt Vonnegut. Y lo que él decía es que el drama humano o todos los dramas humanos se pueden dividir en 6 categorías. Y estas 6 categorías hay de varios tipos, pero en esta clase vamos a ver dos, que son las principales. Y en las dos que vamos a ver está el drama de mal en peor, y luego está el drama del hombre en un hoyo que logra salirse hacia arriba. Él estaba completamente convencido de que todas las personas íbamos a sufrir algún tipo de pérdida o tragedia en nuestras vidas que nos iba a afectar, y cómo lo manejábamos dependía mucho de si salías adelante o no. Y él lo único que veía es que lo único que le pasa a la humanidad son este tipo de dramas, este tipo de tragedias, y entonces divide como todos los dramas en 2 categorías: los que logran salir adelante y los que se quedan cada vez están peor, 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 y están completamente influenciados por su fracaso. Y lo que él decía es que todos empezamos con una buena fortuna y se va haciendo mala fortuna, y entonces lo que determina cómo cambia es alguna enseñanza que tú hayas tenido al momento que pasa esto. Entonces, esta manera de pensar lo que nos lleva es a que vivimos en un universo, lo decía la Cábala, donde venimos a rectificar algo. O sea que el universo no está completo, la vida no está completa, tu vida no está completa, el drama no está completo, y lo que tiene que pasar es como un cambio que tienes que vivir, donde hay una rectificación a través de lo que experimentaste, y depende de las lecciones que aprendas, qué tan rápido cambia la situación o si te quedas completamente atrapado. Y entonces lo que nos habla aquí es que venimos a aprender una enseñanza. Este concepto lo han visto filósofos a través de la historia y se llama el Hero's Journey, ¿no? Y es la historia del héroe. Y entonces habla de cómo el héroe, a través de una historia y de ciertos dramas que está experimentando, es como crece y se puede convertir en una persona más fuerte o puede caer y estar completamente hundido. Y entonces en este ejemplo estamos viendo el del mal a peor. Son personas que sufren una tragedia y el personaje principal sufre una pérdida tras pérdida tras pérdida y termina en una situación de completa desesperanza. Él es el autor de su propia desgracia. Y esta persona, a pesar de que tiene todas las herramientas para salir adelante, sigue cometiendo los mismos errores. Y lo que yo me fijé que es crucial aquí es que son las decisiones que toma para que esté mal. Pero la persona que está de mal en peor, la característica principal de esta persona es que le echa la culpa a todos, le echa la culpa a todo lo que está afuera, a su mala suerte, en vez de darse cuenta que él es el creador de su existencia. Y en el otro ejemplo que vemos, en el hombre en un hoyo, cae y cuando está completamente abajo, encuentra un tesoro de gran valor, una enseñanza o un aprendizaje muy, muy fuerte que lo utiliza para salir. Y aunque esta escalada es muy, muy, muy difícil, porque le cuesta mucho trabajo salir del hoyo, logra salir del hoyo con una lección valiosa y más fuerte y resiliente que cuando entrena. También sufre una gran pérdida, pero él es un actor donde es una fuerza poderosa para cambiar su destino. Él es el agente de cambio. O sea, en las cosas pasan
para él, y en el de acá las cosas le pasan a él. Aquí hay una diferencia fundamental en la mentalidad de las dos personas. Los científicos ya han analizado esta parte y se dieron cuenta que hay dos tipos de mentalidades. O sea, hay una mentalidad basada en crecimiento y una mentalidad basada en rigidez. Y entonces, en esta persona piensa que todo le está pasando a él, mientras que la persona que es el hombre en un hoyo, que sale victorioso, piensa que todo le pasa para él. Entonces, la gran diferencia entre las dos personas es el cambio de perspectiva y cómo ven la vida. Y esto los psicólogos le llamaron el locus de control. Entonces, tenemos un locus de control interno y uno externo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un locus de control externo, tú lo que sientes es que todo lo estás generando tú, pero lo puedes tener inestable o estable. Cuando es inestable, tú dices, fallo y pienso que yo soy el torpe y que no puedo hacer nada para cambiar. Cuando es estable, fallo y digo, no me esforcé lo suficiente y puedo mejorar. Y en el locus de control también hay uno que es externo, que en donde vemos que el problema no es de que yo falle, es que la otra persona es mala y ese es en el inestable. Y en el estable tuve mala suerte, pero algún día me va a funcionar. Entonces, si se fijan, esta es una matriz en donde vamos a suponer que hay un niño que toma un examen. Cuando el niño toma el examen y le saca malas calificaciones, hay dos tipos, bueno, hay cuatro tipos de niños. Uno que sería el que piensa que es torpe y que nunca va a poder con el examen. El otro le echa la culpa a la maestra, ¿no? Mugre Miss me reprobó, qué mal la persona, la vida no me quiere, todo está en mi contra. Y luego está el que es estable y dice, reprobé, pero puedo mejorar si le echo muchas ganas. Y luego está la persona que dice, tuve mala suerte porque sí estudió, sí se preparó y por alguna razón a lo mejor estudió algo que no era y por eso reprobó. Pero entonces pone más atención a lo que hace y normalmente tienen más suerte. Entonces, las personas con locus de control externo creen que fuerzas externas, destinos, circunstancias, son responsables de los acontecimientos de su vida. Y los de control interno creen que sus decisiones y esfuerzos personales guían parte de sus vidas. ¿Esto qué quiere decir? Que los que tienen el locus de control interno sienten que ellos están encima de las cosas, que ellos pueden con las cosas y que de alguna manera algún día van a tener control de la situación. Entonces, aunque estén en una situación que no causaron ellos o que tuvieron mala suerte, ellos de alguna manera sienten que es su responsabilidad salir de ahí y no se ponen a buscar culpables, sino se ponen a buscar soluciones o se ponen a ver cómo salir adelante. Y entonces esta es la diferencia entre las dos mentalidades. Y esto es lo que le llamamos en el método Springer la administración del error. La administración del error es es fundamental para el éxito en tu vida. Por ejemplo, si tú intentas algo nuevo y fallas, si dices fallé, esa es una verdad. Si dices soy un fracaso, definitivamente no es cierto. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el fallar tiene que ver muchas veces con no me preparé bien o las circunstancias no estaban listas para que me fuera bien. Pero el decir soy un fracaso lo que estás diciendo es que tú eres el que de plano no puede. Y entonces hay una gran diferencia entre las dos cosas. Casi siempre estamos como a la mitad de todos estos procesos. Entonces, cometer un error no es un reflejo de quién eres como persona ni de tu autoestima. Y el problema es que en la vida, si te lo dicen muchas veces, que fracasaste, 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 tú tienes una identidad que se va guardando en el subconsciente. Y cuando empiezas a dudar de ti, entre más dudas, pasa un proceso sutil donde te empiezas a convertir en un fracasado.
O sea, si fracasas una vez, dices, bueno, lo voy a intentar. Lo intentas otra vez y si no funciona, empiezas como a dudar de ti. Y si no funciona otra vez dudas de ti. Y si tienes repetitivas fallas, empiezas a hacer un momentum hacia la falla. Y entonces empiezas a pensar que eres un fracasado. Y ya cuando eres un fracasado, ya piensas que eso es una realidad y no se puede cambiar. Entonces, lo que tendríamos que darnos cuenta aquí es que tenemos que trabajar esta parte en donde todos tenemos algún tipo de identidad sobre fracaso en algún área de nuestras vidas. No necesariamente tiene que ser dinero, pero puede ser dinero, puede ser en el área de las relaciones, en el área social, en el área de reconocimiento, en el área de espiritual o en el área de salud. Y entonces, cuando sentimos que nosotros somos la causa de que esté mal todo, y tenemos una identidad con eso, necesitamos cambiar toda nuestra programación que tenemos para poder salir del hoyo. Y entonces, lo que es más importante aquí es entender que estas dos personas se cuentan historias diferentes. Los científicos se dieron cuenta que la diferencia entre este y este es cómo cuentan su historia. La persona que va de mal en peor normalmente siempre cuenta su historia como se lo hicieron a él, todos son malos, él es tan buena persona y llegaron personas abusivas y entonces no, o sea, le quitaron su dinero y se quedó sin dinero y perdió todos sus ahorros y entonces son puras historias trágicas. Y el hombre que sale hacia adelante normalmente cuenta la historia de una manera distinta, donde dice, pues me pasó esto, pero luego aprendí el otro y luego me ayudó a hacer esta otra cosa que me ayudó a salir hacia adelante. Entonces, lo más importante de estos dos, o bueno, de estas tres, es darnos cuenta que es cómo manejamos la pérdida lo que cambia mucho. Y la única diferencia entre las dos personas, entre el exitoso y la persona fracasada, es la perspectiva que tiene de la vida y la perspectiva que tiene de las cosas. Entonces, de esta manera de pensar, lo que hay que entender es que la pérdida no existe como tal. Si tú lo ves a través de las leyes de la naturaleza, lo que sería la pérdida obedece a la ley de o sea, de conservación. Pues, hay algo que se llama la ley de la conservación de la energía, la cual nos dice que la energía no se puede perder. Entonces, es imposible que en esta realidad puedas perder algo, sino que normalmente la pérdida tiene que ver con algo que cambió de forma. Entonces, las cosas cambian de forma porque la energía no se puede perder y constantemente vivimos en un mundo donde las cosas van cambiando de forma. Y entonces es el apego a querer que la vida siga igual y que no nos damos cuenta que todo cambia. Entonces aquí esto obedece a la ley de la conservación de la energía, donde dice que la energía no se puede perder, solo puede cambiar de forma. Y, y es como si viéramos cómo hervimos agua y de repente esta agua se empieza a evaporar y ya no la vemos. Y entonces es como si nos mente nos dijera, "Ay, se murió el agua, ¿no? El agua desapareció y esto es muy, muy malo y nunca va a regresar". Normalmente así, esa es la perspectiva que tenemos de la vida. Y entonces esta agua que se evapora, luego llueve y vuelve a entrar. Entonces, no existe la carencia como tal, sino existe el cambio de formas. Y las cosas van cambiando hacia ciertas formas o hacia otros tipos de formas. Y lo que nos descontrola a nosotros es como querer que esto no pase. Entonces, Buda hablaba de que una de las locuras de la mente o del sufrimiento humano viene porque no vemos las verdades de la vida. Y hay tres verdades fundamentales, ¿no? Que existe el ego, el dolor y la impermanencia.
Y entonces a lo que se refería de eso es que todo siempre va a cambiar de forma. Todo el tiempo, todo está cambiando. Entonces, aunque tú veas que tienes una rutina en tu vida y que haces lo mismo y todo está igual, o a lo mejor llevas mucho tiempo con tu pareja y piensas que la vida sigue igual, todo cambia, ¿no? Y todo el tiempo está cambiando de forma. Entonces aquí la manera de cambiar estas perspectivas, una es neutralizar el dolor o las cosas o las pérdidas que tengamos para que podamos verlas de una manera más neutral. Y la segunda parte, los científicos dicen que las personas que son muy exitosas tienen un pensamiento muy flexible. Y en este pensamiento flexible no le dan tanta importancia a la vida. Y entonces, al momento de no darle tanta importancia a la vida, regresamos como si fuéramos niños chiquitos. Entonces, se dice que los niños de 4 años, cuando tú les preguntas una solución a algo, normalmente piensan en muchas cosas, tienen mucha curiosidad, hacen muy buenas preguntas. Y durante la escuela nos estuvieron contaminando esta manera de ser, porque en la escuela te apremian más una respuesta. O sea, lo que la maestra premia es la respuesta correcta, no la curiosidad de los niños. Y entonces, si se fomentara más la curiosidad de los niños de alguna manera aprenderían de manera... De hecho, hay una película con Eugenio Derbez que habla de eso, que cuando los niños tú los dejas investigar por algo que les apasione, se vuelven muy inteligentes en todas las áreas y se vuelven muy capaces y se vuelven muy exitosos en todas las áreas. De hecho, esa película es un ejemplo perfecto de lo que estamos viendo aquí, en donde todos los niños iban muy mal, eran los reprobados, los peores promedios que existía, y al momento de que el maestro les abrió la llave para que pensaran y se hicieran preguntas, cuando crece la curiosidad de la persona y cuando la curiosidad le gana a la persona, las personas entran en lo que los psicólogos le llaman, y hay una ciencia que se llama la ciencia del fluir, le llaman en un estado de fluir. Y en este estado de fluir es cuando tú estás pensando cosas, solucionando, imaginando y creando y utilizando tu creatividad al 100, porque te estás preguntando, estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, y entonces entras en lo que estás haciendo al 100%. Y estas personas logran volverse expertas en lo que hacen porque les llena tanto esta manera de vivir, o sea, de tener tanta curiosidad. Acuérdate cuando tenías 4 años, cómo, o sea, querías ver cómo funciona, o tú ves un niño de 4 años y quiere como entender todo y por qué existe la luna y por qué existe esto y de dónde viene Dios y se hacen muy buenas preguntas. Yo cuando daba talleres a niños chiquitos, me hacían muy buenas preguntas acerca de Dios, ¿no? Y a los 6 años, como apremian más las respuestas, lo que hacen los niños es que aprenden a buscar tener la respuesta correcta, no la pregunta ideal. Entonces, lo que hace esto es que mata la curiosidad y te conviertes en el deber ser, ¿no? En el que tú tienes que tener la fórmula perfecta para vivir, la respuesta perfecta para vivir, la respuesta perfecta para hacer dinero y no tienes ya nada de curiosidad de por qué el rico se volvió rico, por qué personas que trabajan menos ganan más, por qué todo lo que nos dicen que debe de ser de una manera no es de esa manera, sino al revés. Y entonces esa es la diferencia entre las dos mentalidades. Entonces se habla que las personas que se reponen impresionantemente bien de los fracasos es porque son muy, muy curiosos y porque es su naturaleza el aprender, saber más y estar en ciertas cosas. Y ni siquiera lo hacen por dinero, lo hacen por pasión, ¿no? Y la persona que normalmente vive para hacer dinero es la persona que se queda más atorada
porque el cerebro es un músculo, ¿no? Y entonces, este músculo, cuando lo desarrollas, cada vez te da más y más y más y más de regreso para darte las soluciones que tú necesitas para salir adelante. Ahora, estas son cosas que se pueden aprender, ¿no? Pero lo primero que se tiene que quitar es la mentalidad rígida o la mentalidad de que solo hay una sola respuesta para una pregunta y tener una mentalidad flexible donde todo el tiempo estamos con curiosidad, ¿qué puede pasar si hago esto? ¿Qué puede pasar si hago el otro? Y entonces los científicos se dieron cuenta que estas personas empiezan a apostar en cosas chiquitas y se empiezan a acumular experiencias en todas las cosas que hicieron y de repente juntan todo lo que hicieron. A lo mejor pues todo lo que le llamarían fracasos, todos los demás, fueron cosas que a la persona le apasionó y de alguna manera juntan todas estas cosas y hacen algo completamente especial que no tiene nadie más y entonces que los hace únicos y que todo el mundo los necesite para algo, ¿no? Entonces les voy a dar un ejemplo, es como una persona que de hobby le, le gusta hacer algo en específico, como sería bucear en la noche, en lugares difíciles y hacer apnea. Y entonces lo empiezo a hacer muchas veces, muchas veces, muchas veces de hobby. Y de repente, cuando hay una necesidad de que se hundió un barco o pasó algo, cuando se dan cuenta que esta persona es buena en eso, llegan y la contratan para que les ayude a hacer ese trabajo. Y eso es lo que determina la buena fortuna que vimos en la parte de acá. O sea, para salir necesitas una buena fortuna. Y entonces aquí los psicólogos se dieron cuenta que las personas que tienen muy, muy buena suerte no tienen nada que ver con algo aleatorio. Que la persona que tiene mala suerte normalmente tiene muy malas expectativas de la vida y una visión muy negativa. Y la que le llega la suerte normalmente está muy abierto a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, en los problemas llegan las oportunidades y son capaces de ver las oportunidades porque lo que están viendo es otra parte de la vida que las demás personas no ven. Entonces, es como si estuvieran ya listos para cuando les llegue la suerte poder tenerla y agarrarla, ¿no? Entonces, esta parte es bien, bien interesante porque yo tenía un amigo que me decía, es que yo no creo en la suerte. A mí lo que me enseñaron, y por cierto era millonario, ¿eh? A mí lo que me enseñaron es que nosotros hacemos todo. Entonces yo estoy preparado y entonces yo controlo mi vida y controlo mi destino porque yo estoy listo por si llega la oportunidad, la pueda tomar porque ya sé todo lo que tengo que hacer para que me salga bien. Y entonces milagrosamente se recuperó de una situación muy complicada y son de estas personas que dicen, ¿no? Que el rico tú le quitas y solito vuelve a ser rico y es por esta actitud mental que tiene, ¿no? Y entonces aquí no hay que engañarnos. O sea, de lo que estamos viendo aquí es que es un hecho de la vida que siempre se va a complicar algo y en algún momento de tu vida te va a tocar algún tipo de complicación que tienes que salir adelante. La diferencia es con qué actitud vas a abrazar ese momento y qué resultado vas a tener dependiendo de la actitud que tienes. Entonces, tu mentalidad y tu actitud es las que forman tu vida.